la convivencia familiar y sobre todo también el rendimiento en los empleos, en los trabajos. Eh, y además van a, ya están algunos estados en semáforo amarillo, lo cual también va a reducir la actividad económica y nos van a volver a frenar la economía. Espero que pronto estemos recuperando nuestra actividad normal y que la parte positiva de esta nueva variante del COVID es que es muchísimo menos letal, menos dañina, no hay tantas personas fallecidas. Esta es la parte positiva. Y en cuestión de salud también, en este inicio de año hemos tenido muchos reportes del Seguro Social, del ISSSTE, de que las atenciones son deficientes y que incluso ahora con lo del COVID, Omicron, hubo en muchas clínicas protestas de pacientes, protestas de personas que necesitaban sus comprobantes porque no tuvieron la capacidad en estas instituciones públicas de poder atender a la gente. Antes no los podían atender con medicinas, ahora no les pueden atender ni para darles el certificado de que están enfermos y que no pueden asistir al trabajo. Así que esto ha ocasionado un malestar muy grande en estas instituciones de gobierno, además de que han tenido que meter policías para calmar los ánimos de los enfermos. Y también vale la pena mencionar que las promesas que se han hecho de que vamos a mejorar en la cuestión de la salud, bueno, pues nos estamos dando cuenta que no es cierto, pero además el número de recetas no surtidas por instituciones de gobierno ha subido un 218%, esto es 20.9 millones de recetas no son surtidas por las instituciones de salud pública. La gente va y solo les dan la receta. Solo les dan la receta, así que estamos más deficientes ahora que antes en cuestión de atención médica, a pesar de los ofrecimientos reiterados por parte del presidente y su gabinete de que las cosas van a mejorar, pero ya llevamos 3 años y no estamos mejorando. Sirva esto para estarlo remarcando y que verdaderamente pongan atención con funcionarios competentes en las dependencias y con presupuesto que se aplique de manera correcta, sin corrupción, porque esto es lo que está llevando a que tengamos una deficiencia muy grave en la cuestión de la salud. En otro tema que llama la atención es la inseguridad. En los primeros 10 días del año iban un poquito más de 600 homicidios en todo el país de personas asesinadas. Hoy pues ya debemos tener un número muchísimo mayor porque esto no se frena, sigue en aumento. Y Tabasco, por cierto, ahora estuvimos en la nota nacional porque en Tabasco acribillaron y mataron a 6 personas en un bar clandestino. Está llegando la inseguridad a todos lados y vale la pena tocar el tema de Veracruz, porque en Veracruz están sucediendo situaciones ilegales por parte del gobierno. Quiero recordarles que cuando llegó el nuevo gobernador de Morena, lo primero que hicieron fue cambiar al fiscal que habían dejado el gobierno anterior, un fiscal que había sido electo por 6, 7 años. Lo cambiaron porque decían que aquel era un corrupto y que ahora las cosas iban a ser diferentes, pero bueno, con este nuevo fiscal que puso Morena y con su nuevo secretario de gobierno, lo que han hecho es un gobierno del terror. Hoy por hoy volvemos a recordar que tienen detenido a nuestro compañero Rogelio Franco Castellán de manera ilegal, con un delito, por cierto, que es considerado inconstitucional, violatorio de los derechos humanos por la Organización de las Naciones Unidas, pues con esas leyes que votaron los diputados de Morena de manera vergonzosa, es que tienen preso a Rogelio Franco Castellán. Y hace 2 semanas y media, 3, también detuvieron al compañero José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, acusado de autor intelectual de un asesinato, pero no hay pruebas absolutas de nada.
pareciera ser una cuestión de venganza política. Todo esto es venganza política, es un régimen del terror. En la violencia no solo es por parte de la delincuencia organizada, sino también del gobierno organizado para generar violencia. Y en esta semana también asesinaron a un periodista crítico del gobierno, José Luis Gamboa Arena. Fue asesinado esta semana por ser crítico del gobierno de Veracruz. También fue asesinado un líder opositor del PAN en Veracruz. Y la verdad es que me causa asombro escuchar al presidente López Obrador hablar maravillas de este pésimo gobierno de Veracruz, porque hay quejas por todos lados. Y el clima del terror al que están sometiendo en Veracruz es terrible. Debe el presidente quitarse la venda de los ojos o dejar de estarle dando protección a este gobernador y a su gabinete, porque están acabando con la vida política social de Veracruz. Ya estaba mal Veracruz, hoy están peor en este estado sureño. Hasta la Claudia Sheinbaum, ahora en el fin de semana, dijo que es un hombre de ideales y que coinciden. Pues la verdad que me da vergüenza escuchar ese tipo de comentarios, que coincidan en lo malo, que coincidan en malos gobiernos. Esto es lo que no debemos aceptar como ciudadanas, ciudadanos. Seamos del partido que tengamos simpatía, no podemos permitir eso. Y bueno, en cuestiones de economía, ya la queja más recurrente que escucho con la gente es que los precios han subido muchísimo de la canasta básica y que ya la gente no les alcanza el dinero. Esto es, la inflación está afectando el poder de compra de la gente, del pueblo, y pues obviamente esto nos empobrece, esto hace que menos alimentos podamos tener en nuestro hogar o que tenga que bajar la calidad de los alimentos. Estamos empobreciéndonos con esto de la inflación, y de nada sirve el aumento a los salarios si te vuelven a subir todos los productos de precio. Queda pulverizado o queda nulificado más bien el aumento a los salarios. Por otra parte, salió un reporte que por cierto es de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Son datos oficiales del propio gobierno del presidente López Obrador, para que luego no digan que tienen otros datos y que quién sabe quién lo dijo y que son los neoliberales, y con puros pretextos. Pero me preocupa mucho como mexicano ver este tipo de información que la han estado tratando de ocultar, pero no se puede ocultar tantos miles de millones de pesos. En el gobierno de Enrique Peña Nieto dejó una deuda de 10.730.000.000.000 de pesos al cierre de noviembre del 2018. 10.7 billones de pesos, que es un dineral, y que se hablaba de que era corrupción y que por la mala administración habíamos llegado a estos niveles de deuda, y que con López Obrador no se ha pedido un peso de deuda, no se ha endeudado al país. Bueno, al tercer trimestre del año pasado, del 2021, el saldo de nuestra deuda como país es de 13 billones de pesos. Si Pitágoras no falla, y si las matemáticas no han cambiado en esta cuarta transformación, porque todo lo andan queriendo cambiar, ya no sé si 2 más 2 es 4 con esta cuarta transformación, pero si las matemáticas tradicionales y las calculadoras que usamos hoy, las computadoras, nos dicen la forma de calcular, 13 billones de pesos de deuda que hoy hay contra 10.7 billones de pesos que había en el 2018, nos está indicando que ha aumentado la deuda de este país en 2.3 billones de pesos. Esto es prácticamente un 18 al 20% se ha incrementado la deuda de nuestro país, y nos debe de preocupar porque por un lado sigue incrementándose la deuda
y por otro lado la producción del país ha bajado. Así que el peso de la deuda para el tamaño de país está siendo cada vez más difícil de poder soportar. Por eso es la importancia de que se incremente la producción del país, de que se fomenten las actividades productivas, de que se apoya a las empresas, a los empresarios, a los microempresarios, a la gente que quiere poner un negocio. Esto es lo que debería estar haciendo el gobierno, porque si no, vamos verdaderamente a un barril sin fondo en los programas que tiene el gobierno. Y si la deuda sigue creciendo, la pregunta es, bueno, y entonces la austeridad que tanto pregonan, ¿para qué ha servido? Si ya no hay corrupción como antes, entonces, ¿cómo es que la deuda sigue creciendo? ¿Qué está pasando en nuestro país? Así que, nota mala por los engaños que dicen públicamente de que la deuda no ha subido y debíamos al cierre de Peña Nieto 10.7 billones de pesos, hoy debemos 13 billones de pesos. Estos son los datos reales de la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público del gobierno del presidente López Obrador. Y bueno, algo que me causó sorpresa es que a estos compañeros de Morena, que todos los días dicen que ya no hay corrupción, que son los adalides, los luchadores, los defensores de la moral, bueno, pues acaban de multar a Morena en el Estado de México porque no presentaron correctamente sus informes del 2014 y 2015 y los multaron con 4.5 millones de pesos. Por ahí va también incluido la denuncia que hay contra la exalcaldesa del Estado de México, del municipio de Texcoco, Delfina Gómez Álvarez. Ella, cuando fue alcaldesa, hay la denuncia de que para financiar su campaña al siguiente cargo de gobernadora, le pedía el 10% de moche a todos sus trabajadores del ayuntamiento. Y esto, pues obviamente, es una recaudación ilegal para financiar de manera ilegal, obviamente, una campaña política. Por eso fue multado Morena, por eso está inmersa en esta polémica la maestra Delfina Gómez Álvarez, actual secretaria de Educación Pública Nacional. Hágame usted el favor. Entonces yo pregunto, y le pregunto al presidente, ¿qué onda con esta secretaria? ¿Esa es la educación que le van a dar a los mexicanos? ¿Esa es la moral que pregonan? ¿Esa es la nueva ética de gobierno? Se criticaba antes al secretario de Educación de Peña Nieto porque decía leer en vez de leer. ¿Y esto cómo lo vamos a criticar? ¿Cómo lo vamos a observar? Esto que es una cuestión de financiamiento público ilegal y de estarle pues quitando su dinero a los trabajadores del ayuntamiento de Texcoco. Esto es lo que me parece más relevante a nivel nacional, que vale la pena observarlo, que vale la pena ahora que tiene COVID el presidente, escuche algunas cosas porque vale la pena no solo escuchar lo que le dice su gente, sino también escuchar qué dicen los críticos, los opositores, porque estamos señalando cosas que son verdad y que se deben de corregir si queremos mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. Bueno, y en el caso de Tabasco, pues aquí tampoco cantamos mal las rancheras. Aquí en Tabasco, en la cuestión de la salud, pues los contagios obviamente también al alza, al igual que a nivel nacional. Vamos a pasar a semáforo amarillo. De por sí ya traíamos una economía muy deteriorada. Ahora, pues con el semáforo amarillo bajarán las ventas, la economía va a decrecer y bueno, vamos a padecer aún más desempleo y más pobreza en nuestro estado. Y aquí también las protestas en las clínicas del ISSSTE, del Seguro Social, la falta de capacidad, de amabilidad, de atención del personal que tiene que recibir a las personas pacientes. Bueno, esto llevó a protestas muy fuertes de la gente y que tuviera que intervenir la policía para calmar los airados ánimos de los pacientes que requerían
medicinas, que requerían atención o que requerían el certificado de que no pueden presentarse al trabajo, y estas instituciones fueron incapaces de poder atender a la población. Esto es lo que estamos padeciendo en la cuestión de la salud, que no mejoramos ni a nivel nacional ni a nivel estatal. En la cuestión de la inseguridad pública, a pesar de lo que se dice muchas veces en la prensa local y de lo que se pregona por el gobierno, bueno, pues esta semana que acaba de terminar, dimos que somos el primer lugar en abigeato, en robo de ganado. O sea, somos un estado que tradicionalmente hemos sido ganadero, y bueno, pues a los ganaderos son a los que están robando, y que no hay manera de detener este delito. Somos primer lugar a nivel nacional, tristemente. En segundo lugar, fuimos nota nacional porque en un bar clandestino del municipio de Comalcalco, Tabasco, fueron asesinados a balazos 6 personas. Y, como siempre, dicen que son ajustes de cuentas. Y ya con eso ya no hay nada que hacer, ya el asesino no existe, el muerto pues ya se murió, entonces ya no se investiga nada, pero la maldad sigue presente en nuestro estado. Ha habido robo de vehículos en aumento también, aunque no lo mencionen, están aumentando el robo de vehículos, y la policía o está siendo incapaz o de plano no están haciendo su labor correctamente. Y también una nota que nos causó un sentimiento de que hay que hacer justicia en nuestro estado es el intento de asesinato y robo contra el padre Avelino, un personaje de la vida pública tabasqueña, muy querido, pero que estando en su iglesia entró una persona a robarle y lo apuñaló al no quererle entregar. No sé qué esperaba el asaltante, pero bueno, es parte de la ola de violencia y de inseguridad que se vive en nuestro estado, esto que estamos viviendo. Abigeato en primer lugar, el crimen de las 6 personas, más otros crímenes que de manera individual se realizan todos los días aquí en Tabasco, y aumento de robo de vehículos que está siendo ya alarmante y que no vemos que se atienda. Y en cuestión de economía, ya de por sí éramos primer lugar en desempleo a nivel nacional. Lo quiero señalar porque muchas veces dicen que en Tabasco, gracias a la refinería, gracias al Tren Maya, nuestra economía está pujante, la economía está muy bien. Eso es falso. Somos primer lugar en desempleo, y si no hay empleo, pues obviamente hay pobreza, y no podemos estar mejor que antes si estamos teniendo un desempleo tan alto en nuestro estado. Y ya con el COVID y el semáforo amarillo, pues imagínense nuestra economía cómo va a estar. Así que espero que entre todos pongamos mucha atención en la salud para que podamos cuanto antes que los negocios vuelvan a funcionar de manera normal. Y en la cacareada corrupción que se ha acabado ya con Morena, dicen ellos, surgen varios temas importantes. Por ejemplo, el órgano superior de fiscalización del estado de Tabasco determinó que en el primer año de la pandemia, o sea, en el 2020, a regidores del municipio de Centro, en el cual estuvo el alcalde Evaristo Hernández como responsable, a los regidores les dieron 8 millones de pesos para programas sociales, los cuales nunca fueron comprobados en qué se gastó ese dinero, y sin embargo, la cuenta pública ha sido aprobada. En Macuspana recordarán, igual que en Jalapa, que se acusaron de dineros de 200 millones en Macuspana que hacían falta, de 30 millones en Jalapa,
Y bueno, destituyeron a todo el cabildo en ambos casos, Macuspana y Jalapa, y las cuentas públicas también fueron aprobadas sin ningún problema. Así que, ciudadanos, ciudadanas, ¿qué ofreció Morena? ¿Ya no corrupción? ¿Ya no impunidad? Bueno, y entonces, ¿dónde quedan estos casos que son algunos? Hay cientos de casos de corrupción y de impunidad que Morena está fomentando más que antes y que los están quedando callados y protegiendo desde el poder. Estamos en peores condiciones que antes. Esta es la realidad y yo me pregunto cómo con tanta corrupción, con tanta ineficacia, con tanta ineptitud pudieron haber ganado estos 3 municipios al menos. Los demás ya después lo comentaremos, pero dices tú, con tanta corrupción, con tanta ineptitud, ¿cómo es que el pueblo sale a votar por este partido de nuevo? Ni agua potable hay en Macuspana ni en Villahermosa, cada vez tenemos menos agua potable en las colonias, en las comunidades, y pues solo que a la gente le encante la mala vida, o sea, de otra forma, pues no lo entiendo, sinceramente. Así que estas son las notas que considero son más importantes a nivel nacional y a nivel del estado de Tabasco, y que espero que como ciudadanos mexicanos, mexicanas, tabasqueños, tabasqueñas, pongamos atención, por favor, porque no podemos estar cerrando los ojos ante lo evidente. No podemos cerrar los ojos ni justificar lo malo. No podemos estar contentos con que vivamos en peores condiciones ahora. Así que pongamos atención para que podamos mejorar y sobre todo elegir personas más capaces para gobernar a nivel nacional y a nivel estatal y municipal, que es la atención inmediata y es donde está peor la situación de los alcaldes que están entrando de Morena. Muy bien, pues eso ha sido la cuarta transformación en estos primeros 3 años. Hay preguntas, una de Leandro de la O. Dice que qué opinión le merece lo del aniversario del 19 de enero del desalojo de 1995. En 1995, el PRD y muchos sectores del pueblo de Tabasco hicieron una protesta en nuestro estado por lo que se consideró era un fraude electoral y que se pudo comprobar posteriormente que hubo un exceso de gastos de campaña. Se gastaron en ese entonces 240 millones de pesos en la campaña del candidato del PRI, el que finalmente ganó la elección, cuando solo se podía, si mal no recuerdo, como 4 millones como límite. Sin embargo, en la impunidad y corrupción que había con el PRI, pues se permitió que este gobernante llegara al poder. La protesta que se hizo en el Palacio de Gobierno Estatal, donde había muchísima gente acampada, bueno, pues a través de policías y pandilleros fueron desalojados las fuerzas del pueblo ese 19 de enero de 1995 para que pudiera entrar el gobernante que había ganado de manera ilegal la gubernatura. Y bueno, ¿qué me trae a recuerdo esto? Pues que quienes fueron los autores intelectuales de este desalojo, todos ellos funcionarios del PRI, hoy todos ellos, salvo algunas excepciones, todos ellos son los que hoy gobiernan Tabasco en la cuarta transformación. O sea, de nada sirvió el plantón, de nada sirvió todo eso que se hizo, si hoy por hoy aquellos que desalojaron al pueblo después del fraude, hoy son los que gobiernan con las siglas de Morena el estado de Tabasco. Tristemente. Súper el cambio que se logró en Tabasco. Yo también René Camacho dice que qué opinión le merece a 100 días de la administración municipal, que si ha visto avances los gobiernos municipales pidiendo para eso. Miren, la verdad es que en términos generales no ha habido avances. Digo, 100 días es poco tiempo, pero vemos gobiernos más desarticulados que otros y en el gobierno de Paraíso
cuando menos la alcaldesa iba a presentar su informe de 100 días de gobierno, desafortunadamente por el COVID tan alto que hay en Paraíso, bueno, en todo el estado, lo suspendió, pero ahí podíamos haber visto que se había avanzado en Paraíso. Es de los pocos ayuntamientos que, o único posiblemente, que iban a dar su informe de los 100 días de gobierno. De los demás, que la mayoría son de Morena, ni sus luces. La verdad, muy mal los gobiernos, todos quejándose a baja voz de los malos gobiernos anteriores de sus propios compañeros de Morena, pero todos protegiendo la corrupción que hubo en los gobiernos anteriores y con incapacidad para poder arrancar bien los nuevos gobiernos municipales, para desgracia del pueblo de Tabasco. También dice René Camacho que Tabasco pasó a semáforo amarillo. Salud espera que hasta el 21 de febrero vuelva a reducir los contagios. ¿Se debió ir al naranja? Bueno, ya es cuestión del sistema de salud. Yo soy más partidario de incrementar la vigilancia de los negocios, suspender ciertas actividades sociales, que estar cerrando de manera más agresiva la actividad económica, porque eso nos lleva a problemas peores. Si no te mueres de COVID, te vas a morir de hambre. Entonces, ¿qué es lo que realmente tenemos que hacer? Pues cuidarnos y procurar que la actividad económica se restablezca cuanto antes, porque, repito, como lo dije hace un momento, somos primer lugar en desempleo, estamos muy mal en nuestra economía, y si seguimos cerrándonos, bueno, pues esto se va a poner peor. Y somos primer lugar en robos de casi todo tipo, bueno, pues entonces la situación de Tabasco va a empeorar económicamente y en inseguridad, si sigue así. Correcto. Pues muchísimas gracias. Buen inicio de la segunda quincena del año. Estamos a 17 de enero y vamos para adelante a trabajar por el bien de nuestro país y por el bien de Tabasco. Muchas gracias. Buena semana a todos.